Así va a ser el día que el Señor venga por su iglesia. Se van a escuchar unas trompetas, algo similar a lo que escuchamos hoy, y entonces el Señor aparecerá en las nubes de los cielos y levantará a su iglesia. Pero nosotros tenemos calendarios. Nosotros como humanos nos gusta llevar muchos calendarios. Yo tengo presente mi calendario, tengo presente el calendario de mi esposa, tengo presente el calendario de nuestro matrimonio, tengo presente el calendario de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis hijos y de mis sobrinos. Y en algunos casos ya me ayudo con Facebook para saber el calendario de algunos de ustedes, cuando cumplen años o cuando les sale algún recuerdo y lo comparten. Mire, este es un momento especial de aquel o aquel amigo. Esto ocurrió hace 2, 3 años. Miren, ahí el Facebook nos ayuda un poquito con los calendarios de cada quien. México tiene un calendario, tiene ciertos días festivos. ¿Cuál es el día el día del trabajo en México? 1 de mayo. ¿Cuál es el día del trabajo en Estados Unidos? Lo acabamos de pasar hace poquito. Tú, Miguel, que eres americano, ¿qué día es? Pero ¿qué día es del año? O sea, ¿es 4 de julio o qué es? Ok, ¿y el día de independencia es 4 de julio? Ok, ¿en México? 15 de septiembre, ¿verdad? El día que se dio el grito, el 15 de septiembre. Ok, cada país tiene un calendario y cada uno de nosotros tenemos un calendario. Ahora, ¿usted qué cree que me importa más a mí o de lo cual me preocupo más? ¿Del calendario de mi esposa o del calendario de mi hermana Eli o de mi hermana Minerva? ¿De quién creen que me encargo yo más o me preocupo más? ¿O de cuál calendario creen que yo estoy más pendiente? Porque si no le festejo su cumpleaños, ¡ay, nanita! O sea, ¿cómo me vería yo que no se me pasara el cumpleaños de mi hermana Gladys o de mi hermana Karina o de Eriquita? Pero siempre se me olvida el calendario del cumpleaños de mi esposa. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué piensas, Marisol? Siempre se preocupa por el calendario de su hermana, de sus hermanos, pero nunca se acuerda de tu cumpleaños o del día de su aniversario. ¿Cómo se siente la mujer cuando no le recuerdan su cumpleaños o el día de las madres? Porque México también celebra mucho el Día de las Madres, ¿verdad? Y el Día del Padre no le toman tanta importancia. ¿Cómo nos sentimos los padres cuando a la mamá le hacen un total festín y tocan trompeta y tambor, pero el de los papás, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad que nos sentimos? Qué feo. Así también pasa cuando nosotros no llevamos el calendario de Dios. Dios tiene un calendario. Y las fiestas que están en la palabra de Dios no son fiestas de los judíos, no son fiestas de los israelitas. Dice la palabra de Dios que son sus fiestas, de Él. Las fiestas que están en la palabra de Dios no son de los judíos, son de Dios. Así dice, me celebraréis fiesta. Es fiesta a Jehová. No es fiesta a Moisés, o fiesta a Josué, o fiesta a David. No, es fiesta a Jehová. Entonces Dios tiene un calendario. Dice la escritura en Génesis capítulo 1 versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan, ¿qué dice? De señales para las estaciones, para días y años. Dios en el inicio, en el origen, estableció una forma de poder medir los tiempos. Dios nos enseñó cómo podíamos medir los tiempos. Pero antes la gente, por la caída de la sombra del sol, podían medir el horario, podían medir la hora. Ellos aprendieron a descifrar, a discernir, a interpretar en qué estación estaban. Entonces, antes la gente se guiaba por las estrellas, por el sol, por la luna, pero ahora nosotros para comodidad de nosotros, nos basamos al calendario que nos dice el gobierno que sigamos, al calendario que nos dice Roma que debemos seguir,
al calendario gregoriano, al calendario romano, al calendario que estableció el Papa o la gente de hace muchos años. Entonces ahora nos basamos al calendario humano y hemos olvidado un poquito o mucho el calendario espiritual, el calendario hebreo. Entonces, Dios estableció que las estrellas, que el sol, la luna, las lumbreras que están en el cielo nos indicaran los tiempos, nos dieran una ayuda para nosotros poder descifrar los tiempos, para poder descifrar en qué tiempo estamos viviendo. ¿Ok? Ahora, después Dios les enseñó todas las fiestas que Él quería que le celebraran. ¿A quién? A Jehová, no a nosotros, porque muchos hemos adoptado esta doctrina o esta religión o este concepto de decir, es que nosotros ya no celebramos las fiestas porque eso fue para el pueblo de Israel. Mas sin embargo, sí predicamos Deuteronomio 28 que dice, yo te bendeciré y serás bendición y nunca estarás atrás, sino siempre estarás arriba. O sea que tomamos del Antiguo Testamento lo que nos conviene, lo que nos hace sentir bien, pero los compromisos de Dios no los recordamos, no los conmemoramos. Así como Dios nos bendice y tomamos la palabra de Deuteronomio 28, ¿por qué no decimos, no, es que ese mandamiento es para los judíos? Porque está dentro de la palabra de Dios y sabemos que Dios nos está hablando a nosotros, a su pueblo. Nosotros somos su pueblo y el pueblo de Dios es el que hace lo que Dios quiere que se haga. Hay 4 conmemoraciones que se llevan a cabo antes del otoño o en primavera, ¿sí? Estas 4 fiestas ya se cumplieron y ahora nosotros las observamos como un agradecimiento, como un recordatorio. Como cuando uno cumple años. Yo ya nací hace 33 años, pero cada año me dan un pastelito. Y cuando no me dan un pastelito y no me hacen una carnita asada, me pongo triste. ¿Quién no se pone un poquito, aunque diga, no, yo no necesito carnita asada, yo no necesito que me regalen un pastel, no, yo no necesito eso? Pero ¿cuántos de ustedes no se sienten bien cuando les recuerdan su aniversario? ¿No se sienten bien? Bueno, hace 33 años yo nací, pero cada año cuando me hacen un festejo yo me siento feliz. Entonces, la Pascua representa el sacrificio del Señor Jesús. El Señor Jesús ya murió por nosotros. Pero cuando nosotros recordamos su muerte, cada vez que conmemoramos la Santa Cena, Él se alegra por nosotros, agradecidos con Él, y tomar en alto valor lo que Él hizo por nosotros. Después, los panes sin levadura representa cuando el Señor Jesús estuvo en la tumba. Y luego cuando se mecían el grano, se mecía y se presentaba a Dios la primicia del grano, que era los 3 días después de haber celebrado Pascua. Es cuando el Señor Jesús resucitó. Entonces, cuando nosotros nos reunimos aquí para celebrar la resurrección del Señor, también estamos recordando algo que ya se cumplió. Y después, cuando nos reunimos para celebrar la fiesta de las semanas, o Shavuot, o Pentecostés, o la fiesta de las primicias, también Dios se alegra porque en ese día, precisamente en ese día, se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban allá en aquel aposento. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí bien? Entonces ahí están las primeras 4 conmemoraciones. Ahora después, en la temporada de otoño, Dios también determinó que se observaran otras 3 conmemoraciones. La fiesta de las trompetas o Yom Teruah, luego el día de expiación o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Las fiestas de primavera ya se cumplieron, porque el Señor Jesús ya murió, porque ya estuvo en la tumba, porque ya resucitó y porque ya derramó su Espíritu Santo. Pero ahora viene la de Yom Teruah, que es cuando el Señor venga por su iglesia. Las de primavera las observamos como recordatorio y las de otoño las celebramos o las observamos como ensayos de lo que va a ocurrir.
Por eso lo hacemos. No porque queramos ser judíos, aunque dice la Escritura que ahora somos, aunque no éramos judíos naturalmente, ahora hemos sido injertados en el olivo natural. Aunque éramos del olivo silvestre, ahora hemos sido injertados en el olivo natural. Ahora ya no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Entonces ahora estas 3 conmemoraciones que vienen, mis hermanos, son sucesos que ocurrirán futuramente. El que sigue, el evento que sigue, es el arrebatamiento. Es cuando se escuchen las trompetas y el Señor aparezca en las nubes de los cielos y nos lleve con Él. Ahora, ojo, Jesucristo no murió en septiembre o en diciembre o en otra fecha. Jesús murió exactamente el día en el que se sacrificaba el cordero que Dios había dicho que se sacrificara en Éxodo capítulo 12. Jesucristo resucitó exactamente el día que el sacerdote mecía el grano. No resucitó en otro día, resucitó en ese día. Y el Espíritu Santo no se derramó otro día, sino el día de primicias. Entonces, ¿usted cree? ¿Cuándo cree que va a venir el Señor Jesucristo? No me conteste. Pero el Señor Jesucristo vendrá un día que se suenen las trompetas. Y entonces ya no somos tan ignorantes como el mundo, porque la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero fíjese lo que dice, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque muchos decimos, ay no, ojalá ya para noviembre ya se vaya la pandemia y ya ahora sí podamos salir adelante con nuestros negocios y con todos nuestros proyectos. Pero cuando el mundo te diga, ya esto va a pasar, entonces le vendrá al mundo. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos y es difícil que en el mundo encontremos paz. La paz la tendremos en nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida, porque el Señor nos dará esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Diremos, ¿cómo puede ser que esté tan tranquilo y tan en paz cuando allá afuera hay una guerra? Cuando allá afuera hay una pandemia, cuando allá afuera hay tanto dolor y sufrimiento. ¿Cómo puede ser que yo esté tan en paz? Porque esa es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Dice en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que el Señor vendrá como ladrón para los que estén en tinieblas, pero para los que estén en luz no vendrá como ladrón. ¿Cuántos me están escuchando? O sea que los que están en el mundo dicen, el Señor va a venir cuando nadie se lo espere, porque la gente quiere vivir en tinieblas. Pero los que querramos vivir en luz, más o menos tendremos la idea de cuándo vendrá el Señor. Y vendrá en el día señalado, en el día de Yom Teruah, en el día de sonar trompeta, para que a nosotros no nos sorprenda como al ladrón. Aquí dice Pablo a Tesalonicenses, empieza el versículo 1 diciendo que vendrá como ladrón, pero nosotros, los que nos estamos esforzando por descifrar lo que el Señor dejó en su palabra, porque para eso la leemos o no. ¿No leemos la palabra de Dios para poder comprender lo que Dios quiere decirnos?
El Señor quiere decirnos que estemos alerta, porque más o menos en estas fechas, cuando se celebra la fiesta de Yom Teruah, probablemente el Señor venga por su iglesia. Yo estoy investigando y este año cayó la fiesta de Yom Teruah el 18 de septiembre, que es el próximo viernes. Entonces, hermanos, estén muy atentos, porque tal vez este viernes venga el Señor por nosotros. Parece increíble, ¿verdad? Y si no llega a venir en Yom Teruah, bueno, entonces sigamos esperando, porque tal vez el próximo año 2021 en Yom Teruah venga el Señor por nosotros. Y así, por eso nosotros nadie vamos a saber en qué año va a venir, pero sí vamos a saber en qué fiesta va a venir. No vamos a saber el año, pero sí vamos a saber la fiesta. ¿Cuántos dicen wow? Entonces dice la Escritura que el Señor vendrá como ladrón para los que andan en tinieblas, para los que andan en el mundo, para los que no han querido someterse a la palabra de Dios, pero para nosotros, para los de leche y miel, y para todos aquellos que quieran someterse a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no nos va a sorprender, sino que nosotros sabremos estar listos para cuando el Señor venga. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es importante que nosotros observemos el calendario de Dios y no nada más nos enfoquemos al calendario humano. Ahora, datos importantes, mire, es otra cosa. Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo nació en medio de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos han menospreciado, yo me incluyo, muchos hemos menospreciado las fiestas de Dios, pero los momentos más importantes de la redención del Señor en fechas de las fiestas de Dios. Jesucristo no vino a este mundo en diciembre como nos ha hecho creer la Iglesia Católica. Jesucristo vino a este mundo en el séptimo mes del calendario de Dios. En el séptimo mes. Y el séptimo mes es entre septiembre y octubre. ¿Sí? Entonces, nuestra Navidad, así decirlo, es entre septiembre y octubre. Pero como se diciembre, por eso nos es bien difícil dejar de celebrar Navidad en diciembre, porque nos ponen en la televisión la Coca-Cola con el Santa Claus, con el San Nicolás, y tanto regalo y tanto que no podemos, oye, es que, y entonces defendemos esa costumbre americana o anglosajona, la defendemos a capa y espada, y decimos, no, pero es que aunque no haya nacido el Señor Jesús aquí como quiera. ¿Por qué? Porque no podemos renunciar a lo que nos inculcaron desde niños. Yo he visto a gente que se convierte el Señor de adulto y siguen celebrando el Día de Muertos. Cristianos, bautizados, siguen haciendo sus altares de muertos en sus casas. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que una cultura y una costumbre humana pueda ser más fuerte que la cultura que Dios quiso implantar en su pueblo? Porque los judíos no se comportaban así, aunque eran hijos de Abraham. Abraham tenía costumbres idólatras. Por eso Dios le dijo en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, sal de la idolatría y vete al lugar que yo te mostraré. Porque Dios quiere injertar en nosotros una nueva cultura, unas nuevas costumbres. Nosotros no podemos celebrar la muerte, nosotros celebramos la vida. Entonces no podemos vivir en tinieblas. Ahora, no les estoy diciendo con esto que los voy a andar checando en diciembre a ver si celebran Navidad o no. En su caso usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo tengo que decirle que si usted sabe las verdades de Dios, ponga manos a la obra.
Muy bien. Entonces el Señor Jesús nació en tabernáculos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes sabían que el Señor Jesús iba a nacer? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, porque esa es otra cosa que también nos enseñó la Iglesia Católica, ¿verdad? Que eran reyes y eran magos. Pero dice que eran astrólogos, eran gente que estudiaba las estrellas, que estudiaba los movimientos de las lumbreras del cielo. Por eso ellos como eran estudiosos, investigadores, ellos leían la Torá. Y ellos entendieron más o menos el periodo en el que el Señor, el Salvador de los judíos, iba a venir. Y por eso los astrólogos llegaron hasta Herodes y le dijeron: es que ya van a ser el rey de los judíos. ¿Pero por qué? Porque eran gente sabia que estaba estudiando las estrellas, la luna, el sol, para estar presente en el gran acontecimiento del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero a todos los religiosos, a todos los fariseos, a todos los saduceos, a toda esa gente que se creía tan conocedora de la palabra de Dios, no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. Y no se dieron cuenta que el Señor ya había venido. Y no se dieron cuenta de que el Señor Jesús no nació en cualquier fecha. Nació en una de las fiestas que Dios le estableció a su pueblo. Muy bien. Jesús nació en los tabernáculos. Jesús se dio a conocer en la fiesta de los tabernáculos. De acuerdo al Evangelio según San Juan, dice que sus hermanos le decían: Señor, Jesús, nadie que quiera manifestarse o que quiera realmente que crean en Él anda en oculto. Y el Señor Jesús le dijo: es que todavía no es mi tiempo. Y dice que el Señor le dijo a sus hermanos: suban ustedes a la fiesta de los tabernáculos, yo los voy a alcanzar. Y dice que después el Señor Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos. Y dice que en el último y gran día de la fiesta el Señor se puso en pie y dijo: todos los que tengan sed, vengan a mí y beban, y yo les daré un agua de la cual, si ustedes beben de mi agua, correrán ríos de agua viva dentro de su interior. Entonces el Señor Jesús no se dio a conocer en cualquier fecha, se dio a conocer en la fiesta de los tabernáculos. Jesús murió en el día que se sacrificaba, exactamente el día entre el día 14 y día 15 del mes de Abib. Ese día murió el Señor Jesús. El Espíritu Santo vino en el día de las primicias. Jesús celebraba las fiestas. Incluso la clase que les di la semana pasada, Juan capítulo 6, estaba hablando se dice que se acercaba la fiesta de Pascua, y fue cuando el Señor habló de que comieran su carne y bebieran su sangre. Si no fuera importante las fiestas de Dios, Zacarías no hubiera escrito lo que dice en el capítulo 14, versículo 16. Dice que el Señor hará una guerra con las naciones. El Señor Dios Todopoderoso va a hacer una guerra con los impíos. Y dice en el versículo 16: y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta. Pero ¿por qué la van a celebrar si esa fiesta es de los judíos? ¿Por qué? Es que no es de los judíos, es de Dios. Y Dios quiere que todas las naciones recuerden los tiempos señalados que Él estableció. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué ocurrió en la fiesta de los tabernáculos? Nació Jesucristo. El que no venga a celebrar la venida del Señor Jesucristo, no le lloverá.
El que no celebre que el Señor Jesús vino y se dio a conocer a la humanidad, no le lloverá. Y dice que los de la nación de la tierra. ¿Quiénes son las naciones de la tierra? Honduras, México, Guatemala, Argentina, Brasil, Portugal, España, todos los demás son de Israel. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de las casas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Si no fuera importante las fiestas de Dios, Josías no las hubiera impuesto en segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35. A resumidas cuentas, yo les quiero decir esto: cuando Josías fue nombrado rey de Judá, tenía 8 años, pero a los 18 años de edad, dice que mandó limpiar la casa de Jehová. Y dice que los sacerdotes encargados de la limpieza empezaron a ver que había tesoro en la casa de Dios, y todo lo que obtenían de tesoro, de oro y de todo lo que era dinero, lo recogían y se lo entregaban a Josías. Y entre que ellos estaban limpiando la casa de Dios, usted lo puede leer, segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35, que encontraron los escritos de la ley de Dios. Y luego le trajeron a Josías los escritos de la ley de Dios y le leyeron a Josías la Torá. Y cuando le leyeron la Torá, dice que Josías rasgó sus vestiduras y dijo: ¿cómo puede ser que nos hayamos olvidado de todo lo que Dios nos mandó? Y dice que se puso en pie Josías y ordenó a toda la nación de Israel que celebrasen cada una de las fiestas que Dios le había dado a su pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchas generaciones dejaron de celebrar las fiestas de Dios. Los reyes desconocían las fiestas de Dios. Los reyes de Israel desconocían las fiestas de Dios. Pero cuando el sacerdote le leyó a Josías la Torá, Josías tuvo un impulso y un deseo de celebrar las fiestas de Dios y empezó la fiesta de Pascua. Dice que nunca se había hecho, ni antes de Josías, ni después de Josías, nunca jamás se celebró una Pascua como la celebró Josías. Nunca. Quiero que leamos para ir terminando. Jesús dijo en Lucas capítulo 12 versículo 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Fíjese lo que dice. Yo quiero que usted desmenuce este versículo. Dice: si el padre de familia supiera la hora en la que vendría el ladrón, entonces les aseguro que el padre de familia velaría y no dejaría minar. O sea que el padre de familia que no sabe cuándo viene el ladrón, no vela. Solamente el que sabe cuándo viene el ladrón, entonces vela. Dice: si el padre de familia supiere la hora en la que ha de venir el ladrón, entonces velaría. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a tener interés de velar? Sabiendo cuándo viene el ladrón. Cuando no sepamos la hora en que viene el ladrón, decir, pues, ¿qué puedo hacer? No sé a qué horas va a venir, así que me voy a dormir porque como quiera, ¿qué tal si no viene hoy? Pero si yo supiera que hoy va a venir alguien a mi casa y se va a meter, debes estar seguro que me voy a preparar para que no entre el ladrón. ¿Sí notan la diferencia? ¿Quiénes son los que no velan?
los que no saben cuándo viene. Por eso mucha gente todavía sigue sumida en sus placeres, en sus proyectos terrenales, porque no saben cuándo vendrá el Señor y no les interesa saber cuándo va a venir. No les interesa, porque el que el Señor venga, eso implica que renunciemos a todo lo que hemos construido en esta tierra. ¿Quién se va a quedar con mi casa? ¿Quién se va a quedar con mi familia? ¿Quién se va a quedar con mi iglesia? No, yo no me voy. Yo no quiero que nadie tome mi lugar. Yo no me voy. Que vela es el que sabe cuándo viene. Y el que no sabe, no vela. Nosotros, mis hermanos, como leche y miel, tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que velar todo el tiempo. Y el interés en nosotros va a venir cuando vamos, cuándo es que viene. Si no sabemos descifrar cuándo el Señor vendrá, entonces no vamos a tener el interés de velar. Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Qué dice? Dios no va a hacer nada sin que primero nos revele que lo va a hacer. Y Dios nos está revelando el día de hoy que el Señor viene pronto. Y que el Señor viene el día del sonar las trompetas. Primera de Corintios 15:52. Fíjese lo que dice. Y he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mi hermano, estése al pendiente, y no se lo digo en forma de fantasía. Estése al pendiente estos próximos días, porque tal vez se escuche la trompeta y los muertos van a resucitar y van a decir: ¡oh! Se abrieron las tumbas. Pero usted no lo va a sorprender, porque va a decir: ya lo sabía. Ya lo sabía. Yo sabía que el Señor vendría. Entonces, mis hermanos, preparemos nuestro corazón, porque tal vez este próximo viernes el Señor venga por nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos se quieren ir? O dicen: no, mejor que no venga. Que no venga porque todavía no estoy listo. Bueno, póngase a cuentas. Por eso predicarles antes de que ocurriera. No les iba a predicar el mero viernes. ¿Saben qué? Se me pasó, pero ya vino el Señor. No, quise predicarles con tiempito para que el que no sabía se prepare, porque tal vez este viernes el Señor venga por su pueblo. Quiero terminar leyendo Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, ¿qué dice? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 10 eran vírgenes, pero 5 aceite. El aceite representa el entendimiento. 5 de las vírgenes sí tenían entendimiento para descifrar los tiempos, y 5 no tenían la capacidad de comprender los tiempos finales.
ambos grupos se quedaron dormidos porque el Señor tardaba. Y mis hermanos, el Señor partió y fue visto por aquel grupo de personas ascender al cielo. Desde ese momento los seguidores de Cristo empezaron a esperar su venida. Pablo murió esperando que el Señor viniera por él. Pedro murió esperando que el Señor viniera por él. Martín murió esperando que el Señor viniera por él. Charles Spurgeon murió esperando que el Señor viniera por él. Billy Graham murió esperando que el Señor viniera por él. Y todos los que realmente amamos al Señor y le servimos de corazón, vamos a estar esperando su venida. Ojalá venga este viernes. Yo quiero que el Señor venga pronto. Pero tal vez no va a venir este viernes por amor a todas esas personas que aún no han venido a sus pies. Y si no viene este viernes, entonces hay que prepararnos, porque tal vez en el 2021 en Yom Teruah el Señor venga por su iglesia al sonar de la trompeta. Dice la escritura que se dio un clamor. Todos estaban dormidos, pero 5 tenían entendimiento, 5 sabían descifrar los tiempos. Y cuando se escuchó el clamor, y cuando se escuchó la trompeta, y cuando se dio el soplo, entonces las que sí tenían entendimiento se levantaron y ya estaban listas. Pero la gente que no tenía entendimiento se quedó afuera. Y el Señor les dijo: no los conozco. Entonces toda esa gente que ama más las cosas terrenales y que quieren vivir sin entendimiento, cuando se escuche el clamor de la venida del Señor, no entenderán y no podrán ser salvos.